con mucho gusto presento a Gabriel Jaime Montoya Montoya. Gabriel Jaime es médico psiquiatra de la Universidad de Antioquia, máster en bioética de la investigación biomédica y psicosocial de la Universidad de Chile, máster en salud sexual y sexología clínica de la UNED España. Es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. En la actualidad cursa el 5º semestre del doctorado de bioética en esta universidad. Bienvenido y esperamos que sus 15 minutos sean muy bien administrados. Eso voy a tratar, que así sea. Muchas gracias, muy amables. Bueno, vamos a hablar de transhumanismo, poshumanismo sexual. Ya me han hecho la presentación y los ejes sobre los que voy a montar precisamente, el punto en el que quiero buscar integración es precisamente a través de los fetiches, las prótesis y el cansancio sexual. Los autores que guían mi reflexión son Jung-Chul Han, Beatriz Preciado o Paul Preciado y Donna Haraway. Mi propuesta se resume en esto, en esta diapositiva. El transhumanismo, poshumanismo sexual puede ser interpretado de una perspectiva dual, como expresión de un cansancio colectivo con las formas tradicionales de aproximación al erótico y como divergencia que encuentra su lugar en lo no convencional, en lo parafílico, en los fetiches, es decir, en sexualidades marginales. En tal sentido, se asume como tesis que vivimos tiempos en los que recurrimos a prótesis, a diversos artefactos para lograr cumplir un ideal de sexualidad con los que el individuo se autoexplota, en términos de ser más eficiente, de producir más placer, a la vez que se erosiona al otro. Los medicamentos como el Viagra o los instrumentos sexuales actúan como extensiones funcionales o anatómicas de un ideal de sexualidad que se encuentra en agonía. Este tránsito por sexualidades cansadas no corresponde necesariamente a la nostalgia por modos antiguos del arte de amar, sino a la presencia de formas de poshumanismo sexual, que se debaten entre el pleno reconocimiento del otro y su disolución. El cansancio sexual se traduce así en la apertura a sustitutos de los seres humanos, tener sexo con máquinas, con edificios, con computadores, con muñecas de silicona. Las disfunciones sexuales como el trastorno eréctil o el bajo deseo sexual se asocian al cansancio sexual. Y muy bien, voy a empezar entonces aquí. Arrancaré con Frankenstein. De la visionaria obra de Mary Shelley, no me concentraré en la técnica de ensamblaje del monstruo, ni en los 2 tornillos del cuello que nunca describe la obra original. Por el contrario, prefiero abstraerme a un breve pero contundente pasaje, al diálogo sincero de 2 almas atormentadas al borde del delirio, las del creador y lo creado, donde ninguno está satisfecho. Esto sucede cerca al Mont Blanc, a espaldas de los montes jurásicos. La escena no puede ser más reveladora. Aturdido aún por la muerte violenta de su hermano, el doctor Víctor Frankenstein interpela a su engendro sobre las vías para evitar que siga causando daño a la humanidad. Su criatura ya ha constreñido con sus manos el cuello de su hermano menor y ahora está latente la amenaza de acabar con todo lo que más quiere, incluida su propia vida. El monstruo señala: estoy solo, soy desdichado, nadie quiere compartir mi vida, solo alguien tan deforme y horrible como yo podría concederme su amor. Para más adelante proponer: lo que te pido es razonable y justo, te exijo una criatura del otro sexo, tan horripilante como yo. Es un consuelo bien pequeño, pero no puedo pedir más y con eso me conformo. Tal deseo nunca es concedido y una estela de muerte y dolor se desata sobre el doctor Víctor Frankenstein. Hay en el deseo de este ser poshumano o transhumano, si se quiere, producto de un ensamble de partes muertas activadas por la electricidad, la aspiración eterna y universal a ser reconocido por otro que en plena empatía valide y acepte la morfología transhumana, que la someta a su escrutinio o a su erotismo y la vuelva objeto de su deseo. Amar es, por tanto, para esta criatura de Frankenstein, la razón de su artificial existencia. No ha podido escapar a las necesidades humanas básicas.
Este nuevo Prometeo es tan miserable como su ascendencia, como sus partes humanas derivadas de cadáveres. Pareciera, por tanto, que aunque la forma corporal se transforme sustancialmente, no logra sustraerse de una necesidad inmanente de ser aceptado, de ser amado y además de ser complementado heterosexualmente. No pide un compañero, solicita una compañera que comparta su fealdad, aunque no su desdicha. El deseo humano que permanece en el transhumano, en el poshumano, está insertado en una tradición de deseo, en una elección objetual en términos psicoanalíticos. Y tomo a Frankenstein porque me va a servir de guía conceptual para mostrar un recorrido que quiero proponerles, en donde hay una gran vinculación con la medicina y con la electricidad. Vamos a hacer el recorrido. Arranco con el galvanismo, y el galvanismo corresponde a una corriente médica del siglo XIX, donde a partir de los descubrimientos de la corriente eléctrica se empiezan a activar descargas eléctricas sobre cadáveres, y la fascinación de este público, un público europeo, era que los muertos se podían levantar, podían volver a tener vida. Y este hecho fascinante de los zombies, es decir, se descargaban, hacían descargas eléctricas y el muerto se empezaba a mover. Y esto era fascinante porque rompía con algo. Se sabía que estaban muertos. Muchos de ellos, de estos experimentos, se hacían con ahorcados. Ya la legalidad de esta muerte estaba comprobada, pero había médicos que con la electricidad daban movimiento. Y el paralelo que quiero señalar aquí es movimiento igual vida. Entonces, en tanto se movían, estaban otra vez vivos. Pero entonces, ¿qué pasaba con esto? Significaba también que por primera vez los seres humanos tenían el poder de la vida y que un cuerpo se podía mover sin alma. Es decir, que el alma no era una condición necesaria para el movimiento. Y este fue, digamos, de alguna manera el sentido conceptual que empezó a dar fuerza en todo esto. Y aquí me quiero insertar con otra historia, con otra noción, otra tradición histórica. En el siglo XVI, el descubrimiento del clítoris por Mateo Colón. Bueno, esta familia parece que era bastante prolífica en descubrimientos, pero en el siglo XVI él es el que aporta el descubrimiento, descripción del clítoris. En el siglo XVII se vienen a descubrir los ovarios y más adelante en el siglo XIX el papel de la sangre en la erección porque se creía que era con aire. Pero lo que quiero señalar aquí es que en ese siglo XIX hay una convergencia interesante, en donde la corriente eléctrica empieza a ser otro insumo para la medicina y para la vida, y en tanto puede convertirse en fuente de vida. Hoy todavía empleamos ese concepto. La terapia electroconvulsiva que empleamos en psiquiatría, incluso la desfibrilación, que en cualquier aeropuerto certificado debe haber un desfibrilador, y en cualquier servicio de urgencias, nos hablan precisamente que alguien que está muerto puede volver a la vida con electricidad. De tal manera que seguimos trabajando con un concepto pleno del siglo XIX. Y si queremos seguir viendo cómo somos de ahí de alguna manera anclados a este concepto, pues basta ver que la electricidad se utiliza también precisamente cuando se quiere hacer clonación. Bueno, también se emplean otras sustancias, pero la corriente eléctrica es la que permite hacer esa activación. Y aquí me quiero ir a un punto de finales del siglo XIX. De nuevo la electricidad, pero esta vez surgiendo de una necesidad médica. Los médicos de la Europa, que le tocó a Freud, la Europa, en donde estaba la histeria, encontraron que el paroxismo histérico, que hoy llamamos orgasmo femenino, era una excelente fuente para aliviar la histeria. Lo que pasa es que sus manos agotadas de tanto estimular clítoris todo el día solicitaron una ayuda. Y esa ayuda surge genialmente por medio de un aparato que transforma la corriente eléctrica en vibración. Y ahí es donde quiero hacer el recorrido. Entonces, inicialmente este vibrador, que es electricidad, se convierte en un instrumento médico. Era exclusivo de los médicos. Pero después se vuelve un electrodoméstico en los años 60. En los años 60 el vibrador se vuelve un electrodoméstico. Sigue siéndolo, creo yo que afortunadamente, ¿ya? Y lo otro es que este sigue evolucionando y sigue mutando. Y creo que ya ustedes están entendiendo la línea de mi argumentación. Ahí es donde estamos hablando de estas corrientes que emergen, que brotan, que evolucionan. Evolución y tecnología. Ya tenemos, por ejemplo, vibradores para el punto G. Y aquí quiero, profe, me ayuda un momentico, que es que ahí tengo mi maletica.
con los de vibradores. Muy bien. Entonces aquí quiero señalar, por ejemplo, se llama el Webuy y es un aparato que ha abandonado toda forma fálica para introducirse en la anatomía femenina. ¿Qué quiere hacer esto? La parte superior es para estimular el clítoris en la parte externa y la parte inferior es para estimular el punto G en la parte interna. Y además, si hay oportunidad, se puede introducir un pene. Es decir, que en este sentido hemos empezado a mutar, es decir, ya la sexualidad femenina ha empezado a abandonar, digamos, visiones tradicionales. La botulinonia, solo para decir un término bien llamativo, es sexo con salchichas. Y hay Sociedad Internacional de Botulinonia, encuentros internacionales de botulinonia, se hace sexo con salchichas, salchichones, butifarra, no sé lo que se nos ocurra aquí pensar en esto. Voy a traer aquí el concepto que me sirvió de guía, y es un concepto central en la obra de Beatriz Preciado. Y es que ella ubica muy bien que entre el pene y el falo hay una superposición, hay una puente comunicante que es el dildo. Plenamente hace una distinción y un debate respecto a lo que proponía Lacan, a lo que propone Lacan. Él hace una transición entre pene y falo. Pero al introducir el dildo empezamos a entender también que mucha de la resistencia o de lo que ella llama contrasexualidad está ubicada en este plano. Dice Beatriz Preciado, para Foucault la forma más eficaz de resistencia a la producción disciplinaria de la sexualidad en nuestras sociedades liberales no es la lucha contra la prohibición, sino la contraproductividad, es decir, la producción de formas de placer saber alternativas a la sociedad moderna. Y aquí me quiero ubicar. Toda esta profusión de algunas cosas, si el tiempo me lo permite, de mostrarles de la profusión de técnicas, de propuestas, nos habla precisamente de esto. Dice también Beatriz Preciado, en el marco del sistema capitalista heterocentrado, el cuerpo funciona como una prótesis total al servicio de la reproducción sexual y de la producción de placer genital. Y obviamente la reproducción ha sido un eje central, pero también lo que podríamos entender es que estos humanos, por modernos que podemos serlos en este momento, estamos anclados también a la eficiencia en términos del placer genital y del placer sexual. Aquí quiero señalar algo que me genera profundas reflexiones, se llama apotecnofilia. ¿Visto cómo se fue rápido? La apotecnofilia es una parafilia en la que las personas sanas solicitan voluntariamente la amputación de un miembro porque eso lo encuentran atractivo, se vuelven más atractivos así y desean asimismo estar con personas amputadas. Es decir, estoy hablando de personas que en el ejercicio de su autonomía realizan esto precisamente. La cama de Hugh Hefner, el fundador de Playboy, y su cama giratoria funciona durante la Guerra Fría como un espacio de transición en el que se modeliza el nuevo sujeto prostético y ultraconectado y los nuevos placeres virtuales y mediáticos de la hipermodernidad farmacopornográfica. Eso es una cantidad de palabras fusionadas. Simplemente para señalar que en esa cama redonda donde él trabaja y hace todas sus cosas, incluyendo la sexualidad, está desarrollando una propuesta que habla bien de esto, sobre todo que se hiperexpone. El fetiche, y esto viene de Deleuze, no consiste en negar y ni siquiera en destruir, sino más que esto en impugnar la legitimidad de lo que es, en someter lo que es a una suerte de suspensión, de neutralización, aptas para abrir entre nosotros, más allá de lo dado, un horizonte no dado. Aquí pues quiero mencionar, ya con esto voy a acabar. Objetos. Tenemos un objeto que es precisamente el collar de perlas, así no es el de Marvel. Es un objeto que reemplaza al pene humano, en tanto tiene vibración y tiene giro dentro de la vagina. Es decir, esta posibilidad de que usted tenga, no sé, como una licuadora dentro de la vagina, significa, pues, pero en sentido pues, positivo y placentero, significa precisamente que el pene humano, nunca un pene humano va a poder hacer lo que hace un aparato de estos precisamente. Aquí hay otro que es que aparte de la obsolescencia del pene, ya hemos vuelto a un giro medieval y este es precisamente una cárcel para el pene. Un objeto en donde no sé qué ha hecho malo el pene, si ha hecho algo o no ha hecho algo. Pero lo cierto es que la dueña, bajo las nuevas formas de sexualidad, la dueña se lleva la llave por la mañana y deja atrapado este pene, deja atrapado el pene bajo esta condición. Y son objetos, estos objetos que les he mostrado,
precisamente obedecen a un recorrido que estoy haciendo, digámoslo así, de una arqueología que quiero proponer en sexualidad. Aquí está la idea de ensamblaje sexual, y es que precisamente la arquitectura se integra con la sexualidad de los individuos. Con esto quiero acabar. Los medicamentos como el Viagra, los instrumentos sexuales, están actuando como extensiones funcionales, pero están actuando porque sirven para sociedades que se han cansado. El cansancio sexual se traduce en sustitutos de los seres humanos. Y hay superlativos del desempeño. Este individuo nació con 2 penes que son funcionales, orina por ambos y solo eyacula por uno. Y su desgracia médica la volvió una fortaleza. Ha sacado libro y es un gran actor porno. Lo mismo para las chicas que tienen clítoris grandes. De hecho, una actriz porno colombiana saca gusto precisamente, yo digo que gusto, o oportunidades precisamente la fortaleza que tiene allí. Hay esto, que es un producto aprobado por la FDA para hacer extensiones de pene. Y lo que quería señalar aquí, que con esto finalizo, es precisamente que estamos en una labor de conectar lo humano con lo animal. Y aquí quiero mencionar un producto que la FDA aprobó hace 3 semanas para el bajo deseo sexual femenino, que precisamente su esquema dinámico consiste precisamente en esto. Para el profesor Chirola, mira, aquí le tengo un condón antiviolación, que es muy bien de la sociedad de la seguridad. Las mujeres se instalan el condón y el condón se apega al pene que ha entrado sin permiso. Hay que retirarlo en cirugía bajo anestesia. Y acabo con Donna Haraway. Las máquinas de este fin de siglo han convertido en algo ambiguo la diferencia entre lo natural y lo artificial, entre el cuerpo y la mente, entre el desarrollo personal y el planeado desde el exterior y otras muchas distinciones que solían aplicarse a los organismos y las máquinas. Las nuestras están inquietante vivas y nosotros aterradoramente inertes. Y eso era lo que quería reflexionar. Muchas gracias, muy amables.